La primera campaña oceanográfica científica, obviamente, al área marina protegida Yaganes, la AMP Yaganes para los amigos. El área marina protegida Yaganes es una de las que están en el mar argentino y que dependen, el mar argentino quiere decir fuera, dentro de la zona económica exclusiva de la Argentina, pero fuera de lo que son las jurisdicciones provinciales. Una de las dos que están a cargo de o sea, depende de Nación. Depende de Nación, depende de la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas, dependiente de la Administración de Parques Nacionales. En castellano, un parque nacional en el agua, con la diferencia que, claro, acá vos podés ir, pagás una entradita y entrás al Parque Nacional en las áreas Acá marinas. estaría más inaccesible. Es un poco más complejo, por supuesto, porque están en el medio del agua. Y en este caso puntual y concreto, podríamos decir, para ubicarse un poco, hacia grandes rasgos, estamos hablando de una zona que está abajo de la Isla Grande de Tierra del Fuego, ¿sí? Muy gráfico. Dentro muy del mapa. Bueno, se va a llevar adelante con la intervención de distintas áreas. Van a participar, por supuesto, la Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Hola, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Está mi hijo aquí presente en estudios. Bueno, parques nacionales, el CADIC CONICET, ¿quién más? La Armada, que de hecho el buque oceanográfico Ara Austral es el que va a llevar adelante, va a ser la embarcación que van a usar. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego, también va a estar la Universidad de Buenos Aires. Bueno, distintos organismos en cabeza de Parques Nacionales, Dirección Nacional de Áreas Marinas Protegidas, que es la que financia la campaña. Una campaña que va a salir más de $1 millón, $1.200.000, una cosa por el estilo. Inversión con recursos propios. Muy bien. Del gobierno nacional, para decirlo, digamos, del Estado Nacional. Así que súper interesante. Es de investigación la campaña. Claro, van a ir a investigar el área. Hay otra área marina protegida que es Banco Burbut y algo más, ya les voy a decir, que a la que ya se han llevado adelante otras campañas, pero en el caso de Yaganes es la primera que se va a llevar adelante. Muchas de los científicas que van a participar, una veintena aproximadamente, trabajan acá, son vecinos y vecinas nuestras. Uno de ellos es de hecho el reconocidísimo Gustavo Lobrich. Y otro que va a estar ahí participando también es biólogo especializado en biología marina, que es el jefe de los científicos, por decirlo de alguna manera, que es Mariano Díez, que trabaja aquí en el CADIC CONICET. Y bueno, estuvimos hablando con Mariano sobre la campaña, de qué se trata, qué preguntas van a ir a responder. ¿Sí? Los científicos del CADIC CONICET van a ir a hacer investigaciones que tienen que ver con una demanda de información que necesita tener áreas marinas protegidas, parques nacionales. Es decir, hay un planteamiento, che, necesito saber este tipo de cosas, tengo estas dudas. Y los científicos de aquí, del CADIC CONICET, van a ir a trabajar durante más o menos 20 días, van a estar allí en el mar trabajando en esto que digo, estas distintas preguntas, tratando de contestarlas. Así que Mariano Díez es el jefe del equipo científico que va a estar en este barco 20 días investigando el área marina protegida Yaganes. Esta es la primera campaña al área marina protegida Yaganes, que fue la última área marina protegida creada por el Estado argentino, que se encuentra acá al sur de Tierra del Fuego, y limita al norte con parte del Canal Beagle y la costa de Península Mitre, por llamarlo así, y al sur con casi la mitad del pasaje de Drake. Tenemos áreas marinas protegidas en otros lugares, por ejemplo, una que está al este de Islas Los Estados, que es el área marina protegida en Namuncurá, Banco Burbut, que esa fue la primera que se creó y donde se han realizado ya más de una veintena de campañas científicas, en conocimiento bastante abundante de esa zona. Esta sería la primera para este área marina Yaganes. Las áreas marinas tienen una autoridad de aplicación que es la Administración de Parques Nacionales, que es quien requiere la campaña científica a demanda, digamos. Y el CONICET tomó la iniciativa de la organización de la campaña y se firmó un convenio hace poco, la semana pasada en realidad, que entre el Ministerio de Ambiente, a través de Parques Nacionales, y el CONICET para el aporte del buque
y sus científicos, digamos, para responder las preguntas que Parques necesita que respondamos, digamos. ¿Y cuáles son esas preguntas? Y principalmente en esta primera campaña lo que hay que observar es hacer una línea de base de la parte oceanográfica. Está dedicada principalmente a la columna de agua. Cuando me refiero a columna de agua es todo lo que está entre el fondo y la superficie, y se van a hacer muy pocas cosas de fondo, digamos. La idea es tratar de identificar 3 dominios oceanográficos distintos. Uno que está más, lo que te comentaba al principio, más asociado a la costa sur de Península Mitre, con influencia del canal Beagle. Otro a la corriente circumpolar antártica, que son las estaciones de muestreo que tenemos más al sur dentro de esta campaña. Y el tercer y último dominio está relacionado con una rama de esa corriente circumpolar antártica, una rama norte que va desde sudoeste a noreste y alimenta parte de la plataforma continental argentina. La idea es identificar esos 3 dominios geográficos en esta primera campaña, y poder discriminarlos oceanográficamente, digamos, si hay diferencias o no entre ellos y si hay semejanzas o no entre ellos. O sea que cuando te referís a identificarlos, te referís a entender las particularidades de cada uno de esos 3 sectores. Exactamente, a caracterizarlos, digamos. Caracterizarlos. A ver, ¿qué pasa con esta rama norte de la corriente circumpolar antártica que alimenta parte de nuestra plataforma? ¿Qué pasa en la zona sur de Península Mitre, donde hay un cañón submarino que se llama Cañón Slovet, que justamente es la continuación del cauce viejo del río Slovet? Es un cañón muy profundo, digamos, tiene una topografía muy particular, digamos, y ahí se producen procesos oceanográficos particulares justamente por ser un cañón. Y después, ¿qué es lo que pasa ya en la parte sur del área marina protegida con la corriente circumpolar? La idea es caracterizar esos 3 dominios y ver cómo se complementan entre sí y qué aporte hacen al sistema en general del área. Bueno, lo decía entonces Mariano Díez, biólogo que trabaja aquí en el CADI, que es ir a analizar el área, que digamos de alguna manera para llevar adelante esta investigación está subdividida en 3, y es esto, es caracterizar cada una de esas 3 áreas, ver cuáles son sus características. Como les decía, bueno, Namuncurá Banco Burbut es la otra. Yo no me hubiese acordado tampoco. ¿El otra área sería o la otra área? La otra área. La otra área, pero es el área. Sí. Bueno, no nos metamos en ese terreno. Una de las consultas que le hicimos a Mariano tiene que ver con el equipo de trabajo. Como yo les decía, Mariano es el jefe científico. Es un título que él me dijo que mucho no, la cuestión de jefe como que mucho no le gustaba, pero en definitiva él es el encargado de poder coordinar a todos estos 20 y pico de científicos y científicas que van a ir, que van a tener distintas estaciones de trabajo, unas 40 y tantos estaciones de trabajo, y bueno, que su responsabilidad de alguna manera es coordinarlos, que puedan llevar adelante estas investigaciones y que salga obviamente de la mejor manera. Escuchamos entonces a el biólogo especializado en biología marina, Mariano Díez, acerca de esta primera campaña de investigación que van a hacer distintas instituciones científicas en el área marina protegida Yaganes. Digamos, si hay objetivos planteados para toda la campaña, como te decía recién, esta caracterización de las 3 dominios, las 3 áreas, llevan preguntas y llevan objetivos con diferentes personas que se dedican a diferentes cosas. La campaña es multidisciplinaria. Y cada estación de trabajo, tenemos 46 estaciones, tiene diferentes tipos de muestreo, con diferentes instrumentos, con diferentes equipos humanos, digamos. Y mi tarea a bordo, desde ahora, digamos, desde hace unos meses y hasta que termine la campaña, es que coordinar que todo ese trabajo previo a la campaña y todo ese trabajo a bordo del buque se realice de manera correcta o de manera tal como la planteamos. Uh-huh. Tenemos equipos que se van a dedicar exclusivamente a estudiar la parte de la oceanografía física del agua, cómo se comportan las variables ambientales, la temperatura, la salinidad, la concentración de clorofila que nos indica cuán productiva es el área, digamos. Después tenemos equipos que se dedican a estudiar lo que es exclusivamente el zooplancton. Para estudiar esto llevamos una red de última tecnología que se manipula a bordo y planeamos hacer lances de pesca con esa red para capturar zooplancton hasta 1500 metros. Tenemos equipos que se dedican al fitoplancton también, como les decía al principio, gente que se dedica
a tomar muestras de fondo, como te decía hoy. Si bien la campaña está desarrollada más que nada en la parte de la columna de agua, hay una cosa muy chiquitita, unas preguntas muy chiquititas que se van a responder tomando muestras de sedimento de fondo con una draga especial que llega a grandes profundidades. Tenemos un equipo especial para eso también. Yo particularmente, más allá de coordinar la campaña, me dedico a la parte hidroacústica, así que voy a estar trabajando con la parte acústica del barco. También va a haber un grupo que se dedica a determinar a grupos de aves y mamíferos marinos. O sea, es todo bien diverso y bueno, todo eso hay que coordinarlo de una forma para que se trabaje bien, con motivados y coordinadamente. Bueno, en un momento en la conversación con Mariano Díez hablamos acerca de, no sé yo por qué me metí en ese quilombo, de el rol de los océanos en relación a la captura de carbono y el calentamiento global. Ustedes sabrán, y toda la gente que nos escucha a nosotros, porque nos interesa muchísimo la ciencia y por eso tenemos un biólogo que es Ulises Balsa. Que viene cuando quiere. Nos interesa mucho trabajar sobre estos temas y uno de los temas que se habla tiene que ver con el calentamiento global, ¿no? Y sabrán también que se hace mucho hincapié en el rol de los humedales, por ejemplo, porque retienen el carbono. Exacto. Cuando hay incendios intencionados o no, el peligro es que ese carbono retenido por miles de años salga a la atmósfera y sea incluso un acelerante del calentamiento global. Bueno, resulta que los mares son mucho mejores retensores, si se me permite el término, retienen mucho más dióxido de carbono que... Lo van a escuchar, a decirlo a Mariano, pero lo voy a repetir yo ahora, que es que los verdaderos pulmones del planeta no son los bosques, son los océanos, ¿viste? Y que eso tiene que ver con un laburito que hace el fitoplancton en el agua y que tiene que ver con que retiene el carbono así como resarpado. Así que me parecía importante, más allá de que no tiene que ver solamente esto, lo que van a ir a averiguar y a ver cómo están las características del fitoplancton en la zona y qué sé yo, me pareció importante que pudiéramos escuchar un poco para tomar conciencia de la importancia de los océanos en este contexto en el que se habla tanto de la depredación del Atlántico Sur, de la exploración y explotación hidrocarburífera y tantas otras cosas que pasan en nuestros océanos a nivel local y también, por supuesto, a nivel mundial. Así que el mar y el calentamiento global, en palabras de Mariano Díez. Recordemos que todos los organismos que poseen clorofila tienen la capacidad de producir materia orgánica, digamos. Y el fitoplancton, al igual que las plantas terrestres, necesitan el dióxido de carbono para producir materia orgánica, o sea, producir carbono orgánico, o producir su propio alimento, llamémosle, a través de la fotosíntesis, como todos conocemos. Y lo que hace el fitoplancton justamente es capturar ese dióxido de carbono de manera natural, digamos. Está mal llamado que los pulmones de la Tierra sean la selva. Los pulmones de la Tierra son los océanos. Casi el 50% del oxígeno que se produce en la Tierra se produce a través de la fotosíntesis en el mar, digamos. Son las microalgas, digamos, es la mayor biomasa que produce oxígeno en la Tierra. Como bien decís, el fitoplancton necesita el dióxido de carbono para producir su alimento y esto en consecuencia libera oxígeno a la atmósfera, pero no es infinita la cantidad de dióxido de carbono que puede producir, que puede tomar y absorber. Entonces lo que pasa cuando se sobresatura el sistema de dióxido de carbono y el fitoplancton no puede tomar más dióxido de carbono, se produce un proceso que sería como un proceso hermano al aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, que es la acidificación. Ese dióxido de carbono que no puede ser tomado por el fitoplancton, se transforma en ácido carbónico y eleva un poquito la acidez del océano. No significa que uno va a meter la mano en el agua de mar y se va a quemar, pero esos pocos niveles de aumento en la acidificación alteran las tramas tróficas porque ese agua más ácida afecta mucho a los microorganismos de la parte más inferior de las cadenas tróficas. Cadenas tróficas me refiero a cadenas alimentarias. Sí. Y eso tiene un efecto en cascada hacia arriba inmenso. El aumento de dióxido de carbono en la atmósfera, que es lo que hace que los océanos tengan más dióxido de carbono para capturar, es netamente antrópico, digamos, un efecto exclusivo del uso que estamos haciendo, del mal uso que del mal uso nuestro.
del mal uso nuestro de los recursos naturales y de esta liberación de carbono de manera anárquica, digamos. Ese es el principal efecto, la principal causa del aumento de dióxido de carbono en la atmósfera y en consecuencia, por eso te decía, como un efecto hermano del cambio climático, en consecuencia un aumento de la concentración de dióxido de carbono en el agua. Bueno, es lo que pasa, ¿no? En la interrelación que tienen las distintas variables de la naturaleza es que el aumento de el dióxido de carbono en la atmósfera termina impactando en el mar, acidificándolo, haciéndolo más ácido, y eso afecta a su vez toda una... O sea, es como una cosa lleva a la otra, es una cosa impresionante. No es que uno, por sentido común, no lo sepa, pero cuando alguien que sabe te lo explica más o menos como para si tuviéramos 8 o 9 años, la verdad es que decís, pero la puta. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Así que ese tiene que ver uno de los tantos roles que seguramente tienen los océanos en nuestra vida cotidiana. Y lo último que le preguntamos a Mariano, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que no quiero retrasar más esto, es el rol o la importancia en términos de soberanía que tiene hacer este tipo de campañas, ¿no? Porque muchas veces hablamos de soberanía en términos de una base naval y tener mejores aviones y, no sé, ir a discutir a la ONU respecto de, por ejemplo, la soberanía en Malvinas. También, por supuesto, que soberanía Antártida es una discusión también. Bueno, un poco que tal vez la verdadera discusión de la soberanía hoy en el siglo XXI se da a través de este tipo de herramientas que son nada más y nada menos que el arma científica para poder discutir y tener presencia fundamentalmente en el Atlántico Sur. Me parece que este tipo de campaña es fundamental para establecernos como país soberano, utilizando la ciencia como herramienta para eso. Tenemos que, si queremos proteger nuestro mar y tener soberanía sobre él, tenemos que conocerlo como nunca, mejor que nadie, digamos. Y somos nosotros los que tenemos que, o el Estado argentino, a través de sus científicos, que es quienes somos nosotros, hacer todo el esfuerzo posible para que estas campañas sean continuas en el tiempo y redituables, y que generen conocimiento que hace que podamos protegernos nosotros como Estado y proteger los mares como recurso natural. El conocimiento es fundamental para hacer soberanía. Sin conocimiento es muy difícil que podamos defendernos, digamos. Me parece que es lo primero que hay que hacer. Para mí, en esto sí lo digo como ciudadano, quizás un poco cegado por ser científico también, pero pasa por el conocimiento, sobre todo en estos lugares, en el Atlántico Sur, con toda la historia que ya tenemos en sí. Bueno, entonces, buenísimo que se lleve adelante esta campaña, ojalá que sea la primera de muchas en esa área. Hoy en los títulos leíamos que iba a haber también un trabajo sobre Isla de los Estados, que va a llevar adelante el CADI junto con la universidad. Todo este tipo de cosas son súper importantes. Tenemos mucho trabajo desde acá, desde el CADI, con este tipo de campañas. Las vienen haciendo generalmente. Estas en particular, digamos, en un sector particular, la primera, pero se vienen haciendo muchas campañas desde el CADI. Bueno, el otro día, mirá, una pequeña reflexión nada más. El otro día escuchaba una entrevista que le hicieron a Iván Jabrowski en Futurock. Y Iván hablaba de las cuestiones de los déficits de algunas empresas estatales, en algunas áreas, y el tipo decía, en algunos casos él creía que no estaban tan justificadas, en otro caso planteaba que creía que sí, y una de las reflexiones que hizo fue que el área de ciencia y técnica en la Argentina es deficitario, pero él cree que es poco deficitario, que tendría que ser más deficitario, porque los beneficios de ese déficit una nación los ve a mediano y largo plazo. Así que abogamos por mayor déficit en ciencia y tecnología y que Milei se vaya a la puta que lo parió. Y eso es todo, ¿eh? Viva Perón y la área marina protegida ya gana.